¿Qué tenemos que saber en los soplos, muchachos? Miren, yo comenzaba la visita, tenía a mi cargo 52 camas, entraba a 5 de la mañana al hospital Rebagliati y tenía que pasarle visita a los 52 pacientes cardíacos. A las 7:30 de la mañana tenía que estar todo evolucionado con receta y todo, y a las 8 de la mañana tenía que estar en sala de operaciones para comenzar la intervención, invadirlo al paciente, meterle yo mismo todos los catéteres, mismo anestesiólogo, y luego comenzar yo mismo la cirugía, y luego almuerzo, cirugía de tarde, 9 de la noche, a hacer los pendientes del día siguiente, acababa medianoche, tienes que leer hasta las 2 de la mañana, porque te van a preguntar un montón, y luego te vas a dormir, y tu día comienza a las 5 de la mañana. Si ustedes creen que el internado es pesado, esperen la residencia. Nada más les dejo ese mensaje en mente. Y la pregunta es, ¿cómo le vas a evolucionar 52 pacientes? O sea, ¿cómo hacías eso? Y tenías que escuchar a los pacientes, porque cuidado, ¿eh? Que falles en uno de los 52, ya no tienes cirugía. Y no solo eso, estás castigado todos los domingos. Pucha máquina. Doctor, ¿se puede cambiar de carrera todavía? Así es, se puede todavía. ¿Ya? No hay problema, hay traslados, así que el mundo es libre. ¿Ya? Pero tú, como eres un hombre que lo que inicias acabas, ya estás bienvenido al mundo de la medicina. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cuál era el castigo? Eso lo digo eso lo contaremos en algún en vivo de mi Instagram, porque si no me proscriben y me votan. Entonces, miren, ustedes cuando han llevado cardio en la facultad, les han engañado, les han dicho que para estudiar los soplos tienen que haberte leído todo el Masei, el Surós, y tienes que haber escuchado los soplos, y tienes que saberte toditito. Incluso hay tantos epónimos en Masei cuando estudian los soplos que en verdad esto no tiene sentido, aprenderse tantas cosas en los soplos para que cuando estés frente al paciente ni siquiera sabes reconocerlo. Entonces, yo tuve que crear la manera más práctica de poder reconocerlos y poder entenderlos. ¿Por qué? Porque la mejor manera de estudiar es aplicando lo que ya sabes con el paciente. Pero el problema es que cuando tú estás contra el paciente, ¿cómo vas a saber cómo escuchar un soplo si nunca lo has escuchado? Ese es el problema. Entonces, la mejor manera de recordar un soplo es con esta mnemotecnia que te va a permitir entender los estudios de los soplos. Se llama OSIM. ¿Ok? Para poder entender este secreto que te voy a enseñar, imagínate que estás acá tú parado, ¿ya? Imagínate que acá está parado, y como estamos de moda con los candidatos presidenciales, imagínate que te están poniendo tu banda presidencial. Ahí estás con tu banda presidencial, mira. Ahí está tu banda presidencial. Entonces, ¿qué quiere decir cuando te pongo tu banda presidencial? Quiere decir que hay dos momentos importantes o dos focos en el corazón importante. Uno que está por acá y otro que está por acá. ¿Sí? El que está por acá será el quinto espacio intercostal y el que está por acá será el segundo espacio intercostal. Perfecto, muy bien, facilito, comenzamos. Yo te he explicado en ciclo cardíaco que todo comienza con el primer ruido y luego que viene la sístole y luego viene el segundo ruido y luego que viene la diástole y luego nuevamente el primer ruido. Entonces esto es muy fácil, mira. Yo voy a escuchar dos sonidos, dunk y tac. Dunk y tac, ¿ya? Entonces, esto es bastante sencillo y muy fácil, no te hagas paltas, mira. Si yo escucho un paciente, tengo que primero tengo que saber el origen del soplo. O sea, el origen del soplo, tienes que saber si es un foco pulmonar, o sea, si es un de sigmoides, o aórtico, o tricuspidio o mitral. Te doy un secreto, y ese era el secreto que yo les digo a todos mis residentes cuando están comenzando. De las 4 válvulas, ponte de 10 pacientes, tomando en cuenta las 4 válvulas, 7 pacientes son aórticos
y 3 pacientes son mitrales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nunca encuentras pulmonares ni tricuspidias. Así es, ese es el secreto. Entonces, quiere decir que acá yo voy a escuchar los aórticos y acá voy a escuchar los mitrales. Ah, qué bacán, doctor. Eso se llama origen. Si es aórtico o mitral. Ya con eso me has dicho un montón tú. Perfecto, doctor. Segundo, tienes que decirme si es sistólico o diastólico. Para eso tienes que recordar lo que te enseñé, el ciclo cardíaco. Dum, tac, dum, tac, dum, tac. ¿Qué pasaría si tú escuchas así? Mira, mira. Dum, tac, dum, tac. Ahora vamos a darle un poquito más de velocidad con tu frecuencia cardíaca. Du, tac, du, tac, du, tac. Vamos a bajarle el volumen al ruido y vamos a aumentar. Ahora te has comprado un Littmann, no le voy a hacer publicidad a Littmann, pero me parece que es genial. Y escuchas. Ajá. O sea, escucho primero un sonido y luego escucho un lógico. ¿Por qué? Porque estás haciendo esto. Entonces es sistólico. En cambio, ¿qué pasaría si el tac lo escuchas al inicio? Así. Primero vamos a escuchar con un estetoscopio isobaratina, que escuchamos, dun tac, dun tac, dun tac, dun tac, ¿no? Estamos en un baratina. Ahora vamos a escuchar un Littmann. ¿Cómo se escucharía en el Littmann? ¿No? Dun, 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 al toque, ¿no? El sonido más fuerte lo escuchas al inicio y luego escuchas el sonido del soplo. Du, 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 du. Entonces es un soplo diastólico. Perfecto. Ya sé diferenciar ahora no solo el origen, sino es sistólico y diastólico. Ya con eso has hecho un montón. Ya con eso ya pasaste la visita. Con eso te puedo decir que te ganaste el respeto de tus asistentes, de tus residentes y definitivamente de tus cointernos. Al menos estás bien parado en el tema. Con tema de examen, te enseño a los otros que en la práctica no lo usamos, te digo la verdad, pero con tema de examen te va a ir muy bien. El tercer punto es la irradiación y el cuarto punto son las maniobras. Vamos a ver la irradiación. Para la irradiación hay 2 lugares que nada más quiero que te acuerdes que son clásicas en las preguntas de examen. El cuello y la región axilar. Los soplos que irradian al cuello son los originados en la aorta, pero la estenosis, no la insuficiencia, la estenosis. Entonces, cuando yo escucho en una pregunta, paciente que irradia al cuello, automáticamente busco la clave estenosis aórtica. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Si yo escucho axilar, me están hablando de mitral, irradiación mitral. Pero ya no estenosis, sino insuficiencia mitral. Yo veo paciente que irradia a la región axilar, insuficiencia mitral, marco al toque. Y se acabó la pregunta. Acá Jorge me dice, doctor, ¿qué tan cierto es que según el pulso es el soplo sistólico o diastólico? Me dijeron que si se escucha el soplo en pleno pulso cuando sientes es sistólico. Sí, esa es una muy buena referencia en semiología, lo enseñamos en el curso de clínicas. Eso, ¿sabes cuándo lo aplicas, Jorge? Cuando tienes un paciente con fibrilación auricular. O sea, un paciente con arritmia, ¿no? Un paciente con arritmia te puede confundir el sonido, ¿ya? Buena pregunta, Jorge, te felicito, buena pregunta. En paciente con arritmia te puede confundir. Entonces, ¿qué haces con los pacientes con arritmia? Aparte que le metes el estetoscopio acá, tocas el pulso. Entonces, el pulso que tú escuchas, que sientes acá, o sea, el pulso que ya viene aquí, el pulso que sientes acá, y si escuchas a la vez el sonido, es un sistólico. ¿Por qué? Porque el pulso, ¿por qué se sentiría el pulso aquí? Porque acá, ¿qué he hecho? Contracción isovolumétrica, eyección. Pues. Acá está la sangre, entonces esto saldría así. Y en ese momento que lo escuches, porque todo es tan rápido, entonces estás por acá más o menos. ¿Ya? Entonces sí. Ahí es una buena maniobra. Si lo escuchas, sientes el pulso y después muy tardío el soplo, ese es diastólico.
Pero si sientes conjunto al pulso, es más sistólico. ¿Ya? Es una pepa también, ¿va? Muy bien, ¿ah? Muy bien, me gusta. Lo otro son las maniobras. Las maniobras tampoco no lo hacemos en la vida real, les mentiría, no lo hacemos. No lo hacemos. Lo hacemos con preguntas de examen. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es diferente enseñar cuando ves un libro y enseñar cuando ves pacientes? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque, ponte pues, ¿no? Yo me leí el Brownwell y de 100 pepas del Brownwell, en la práctica solo aplicaba 4. Cuando veía un examen, esas 4 venían siempre. Entonces me di cuenta que tú puedes tener una base teórica amplia, preparado para la vida, porque tienes que leer para estar preparado para la vida, para los pacientes, para lo más importante que la carrera, que son tus pacientes. Ellos son la mejor nota que vas a sacar, no la nota de un examen. El que se prepara para ser un buen médico, revienta el examen. Lo revienta. Por eso que cuando hablemos mañana en la tutoría, y por eso les voy a hablar de lo que es no es buscar el resultado, sino tienen que buscar su identidad. ¿Ya? Entonces, si tú te preparas desde ahorita para ser un buen interno, definitivamente vas a destruir el examen. Pero si tú te preparas para el examen, definitivamente no va a salir bien en el examen. O sea, si tú ves, ¿no? Te contentas con solamente cumplir ciertos requisitos de un examen y no buscar los requisitos de un interno, entonces siempre vas a estar en desventaja contra el mundo. Pero si tú te preparas para ser un buen interno, vas más allá que un examen, definitivamente te vas a sentir como que con más energía de querer aprender más, porque sientes que todo lo que estás aprendiendo está yendo a buena bolsa, está yendo a buena inversión. Entonces vale la pena. ¿Ya? Ese es un consejo de amigo que se los dejo, porque es la mejor manera de automotivarse. Es cuando tú lo tienes que sentir, o sea, te la tienes que creer que eres bueno, de verdad. ¿Ya? Ese es el primer consejo que se los doy. Si alguien me dice, doctor, deme un consejo ahorita en el internado, es créete que eres bueno. O sea, tienes que creértela. Porque si no te la crees, estás perdido. Y una vez que te la crees, comienzas un plan. ¿Ya? Y si no lo has hecho ese plan, mañana te comparto un buen plan que te puede servir. ¿Ya? Entonces, mira, en las maniobras tenemos 2 maniobras. ¿Ya? En la primera maniobra son maniobras que aumentan el retorno venoso. Casi todas las maniobras que aumentan el retorno venoso aumentan todos los soplos. Todos. Claro, pues si hay más sangre hay más bulla. Es lógico. Pero hay una situación donde dos situaciones donde tú disminuyes el retorno venoso. Ojo, mira. Hay 2 situaciones donde tú disminuyes el retorno venoso y los soplos pueden estar aumentados también. ¿Cuáles son esas? ¿Qué situaciones serán esas? Mira acá. ¿Qué pasaría si yo aumento el retorno venoso? Perdón, bajo el retorno venoso. Maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Es cuando tú aumentas la presión intraabdominal, cuando estás pujando. Esto es igual a pujar. ¿Ya? Valsalva es pujar. Se me movió todo. Valsalva es pujar. Si yo pujo, Valsalva. ¿Ya? Si yo pujo, Valsalva. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Entonces, si yo pujo, Valsalva. Entonces, cuando yo pujo, disminuyo el retorno venoso. Disminuyo el retorno venoso cuando yo pujo. ¿Y por qué disminuye el retorno venoso? Pregunta para todos. Por esto, pues, mi hermano. Ponte de perfil, ¿ya? Ponte de perfil. Cuando yo pujo, mis músculos rectos anteriores del abdomen comprimen la panza y toda la guata se va para atrás. Entonces, comprime la vena cava y disminuye el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, cuando tú pujas, viene menos sangre al ventrículo. Como viene menos sangre al ventrículo, pues llega menos sangre al final, después de ir al pulmón, a la aurícula izquierda y a la ventrícula izquierda. Entonces llega menos sangre. Pero ¿qué ocurre cuando llega menos sangre a un lugar que está ocupado? El ventrículo está ocupado aquí. Es un prolapso de válvula mitral. Entonces, como llega poca sangre, ¿qué ocurre? Suena más. Entonces, cuando yo hago Valsalva y el soplo suena más, yo tengo que sospechar de un prolapso de válvula mitral. O sea, algo está ocupando el ventrículo. Otra cosa que ocupa el ventrículo, músculo.
Miocardiopatía hipertrófica obstructiva también es músculo que ocupa ventrículo. Entonces, cuando viene poquita sangre, suena. Entonces, acá quiere decir que cuando llega poca sangre a los ventrículos y suena más, quiere decir que hay dos situaciones: prolapso de válvula mitral o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entonces, estas son preguntas de examen, ¿ya? Esas son preguntas de examen porque en la práctica no lo hacemos, ¿ya? En la práctica no lo hacemos. Ese es para que meta floro nomás. En la práctica no lo hacemos. Entonces, esto disminuye el retorno y aumentan los soplos. Acuérdate de esta gente. ¿Ya? Esto es importante. Y un consejo final cuando tienes que ver esto. Hay un dicho que dice que mejor cerca, o mejor dicho, se escuchan mejor los soplos, o se escuchan más fuertes cuando está cerca al origen. ¿Ya? Cuando están cerca al origen. O sea, si yo escucho un soplo, por ejemplo, mira, en este lado es aórtico, en este lado es pulmonar. Entonces yo comparo rápido así. ¿Dónde es más fuerte? Acá, ya es aórtico. Igualito acá en mitral. Acá es mitral y acá es tricuspidio. Entonces comparo también. Solamente con el fin de comparar y para que esté seguro de todo ello. ¿Ok? Importante. Prolapso de válvula mitral y miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Son las dos situaciones que ocupan espacio en ventrículo y que pueden hacer, digamos, hacer una mayor bulla en los soplos. ¿Ya? Una mayor bulla en los soplos. Con respecto a la parte de edemas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En edemas, ustedes van a ver que nosotros marcamos, hay muchos médicos internistas que marcan la fovea, ¿no? Fovea, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Van poniendo el dedo y van dejando huella, ¿no? Van poniendo el dedo, van dejando huella. Pero miren, yo les digo la verdad, esto de aquí no es, ¿ya? No es. O sea, en la práctica nadie cuenta el tiempo, no, es pura finta. Yo le voy a enseñar cómo hacemos. Nancy me dice, doctor, en la práctica basta con decir si el soplo es sistólico, diastólico, o además de eso también debemos saber si es telesistólico o protosistólico. En la práctica para ustedes basta y sobra que sepan nada más que es sistólico o diastólico en la práctica. Ya es difícil escucharlo. Cuando ustedes vean eso de telesístole o protosístole, normalmente eso de quién nace. Nace del estudio de del ecocardiograma, del estudio ecocardiográfico. En el ecocardiograma se ve clarito los movimientos. O sea, tú logras ver así. Entonces, mira, más fuerte es a la mitad. Es meso. Así, en diástole, por ejemplo, ¿no? Ya, meso. En el ecocardiograma puedes hacer eso. Con el oído, bien difícil. Ya bien difícil. Por eso que todo soplo que se escucha al toque se le hace ecocardiograma y ahí con eso sí puedes definir que eso lo que viene en los libros, ¿no? Los dibujitos, ¿no? O lo sistólico, ¿no? Típico de una insuficiencia mitral o un mesosistólico, ¿no? De predominio triangular en la estenosis aórtica, ¿no? Entonces, así es. Así es, Yolmer. Te han roto el corazón, hermano. Entonces, Yolmer me dice, entonces los doctores que te decían que escuchaban eso era puro floro. Mira, te voy a decir la verdad, hermano. Sí. Sí. O sea, es verdad, hermano, no te puedo mentir. O sea, yo no vengo acá a mentir a la gente, hermano. Alguien tiene que vengarse de todas esas mentiras que te han enseñado, ¿no? Entonces, y él te va a decir, no, que este es un proto, este es un proto. Y tú vas a decir, pucha, pero yo con la justa escucho un tac nomás. Pero te me dice que es protosistólico el soplo. Entonces, mira, en la práctica no sé. En la práctica nadie te va a exigir eso, que no seas malo. Nadie en absoluto. Pero con que tú me digas que un soplo es sistólico y tú me dices ese soplo es sistólico y tiene una irradiación al cuello, ya me estás diciendo todo ya. Me estás diciendo todo, es una estenosis aórtica. Y encima ya le sacaste tú la interconsulta para que le haga un ecocardio. Y o sea, nadie, acuérdense, así sea niño o sea adulto, el éxito no está en quién escucha mejor el soplo, sino en quién diagnostica mejor con un ecocardiograma. Hoy en día, 2021. Incluso, yo les voy a decir algo, porque ustedes son la nueva generación. Hoy nosotros, así como el estetoscopio, ustedes andaron con su estetoscopio en el cuello, hoy el médico que no sabe hacer ecografía,
no es un buen médico. Todos los médicos deben saber hacer ecografía, todos. Porque hoy en día vivimos de las imágenes y del estado mínimamente invasivo. Eso se los dejo, ¿por qué? Porque están en la edad de cuando puedan, lleven cursos diplomados, hay bastantes cursos de ecografía, háganlo. O sea, nosotros vivimos, por ejemplo, yo personalmente vivo de la imagen, reconstrucciones de tomografía, reconstrucciones de angiotomografía, tenemos programas de reconstrucciones, todo, o sea, ecografía todo el día. Entonces, tienes que dominar toda la imagen. Eso ocurre todo. Incluso, hasta los psiquiatras ya están haciendo ecografía. Con eso te dije todo ya. Con eso te dije todo. Ya, con eso ya creo que cierras tú la clase y te vas. O sea, eso está ocurriendo hoy día. Entonces, tienes que adelantarte a la generación que está viniendo ahorita. ¿Ya? No te contentes con el estetoscopio. ¿Ya? Entonces, mira, con respecto a la fobia, nosotros sobre todo nos guiamos así, mira, hermano. Esta es tu pierna, este es tu tobillo y tu pie. ¿Ya? Mira. Un ser humano, ponte que sufra de insuficiencia venosa, o sea, tiene varices, ¿no? Todos los días veo a esos pacientes. Entonces, ellos pueden tener el pie hinchado, pues. Ya. Ponte que hasta el pie, hasta el tobillo te toleran, te dicen, no, ya, hasta el tobillo se te puede hinchar, de repente eres medio pie plano, tienes pie en forma de tamal, ya, tu zapato, ya, lo que tú quieras, pero hasta el tobillo nomás. Hasta el tobillo. No permitamos más. Perfecto. Si tú eres gestante, se te puede hinchar hasta la rodilla. O sea, te puede aumentar. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Con esto ya te dije todo, pues. Imagínate que tú me dices, doctor, estoy hinchadito acá en la pantorrilla. ¿Eso es normal, hermano? ¿Eso es normal? No, doctor. No, pues no es normal. Está reteniendo agua, no es normal. Hasta el tobillo sería, acá hay algo ya. Comienzas a estudiar, pues. Y si una gestante ves que está hinchada por encima de la rodilla, eso tampoco no es normal, pues. Entonces, hoy en día nosotros vemos de acuerdo al nivel. Por eso que es importante explorar el signo de Godet o signo de Fovea, como tú quieras. ¿No? Entonces esto de una cruz, de 2 cruces, de 3 cruces, eso ha quedado en la historia de la semiología. ¿No? Estamos destruyendo hoy día la semiología, señores. La estamos destruyendo. Entonces eso quedó en la historia. ¿No? Que un médico diga, no, es de una 3 cruces a 4. Ya, y doctor, ¿y qué importa si es 3 cruces, 4 cruces? ¿El tratamiento cambia o no cambia? Es la misma vaina de tratamiento, maestro. Edema es edema. Nada más dígame hasta qué altura tiene el edema. Eso es lo que usted tiene que recordar. ¿Cuáles son las causas de que se te hinchen las piernas? ¿Cuáles? Primera causa. Siempre, por favor, trata de descartar problemas cardíacos. Los problemas cardíacos son los más frecuentes que te hinchan las piernas. ¿Ya? Eso llamativo, ¿no? Es recontra frecuente. Casi está a la misma altura que el edema venoso, por insuficiencia venosa. Tú sabes que una insuficiencia venosa, ¿qué cosa es? Que las venas, las válvulas que se cerraban bonito, por alguna razón, no sabemos, es idiopático, no se sabe, las válvulas ya no se cierran y la sangre cae. Y esto con los años puede aumentar la hinchazón por retención hídrica. Entonces, lo primero que tienes que aprender a diferenciar son estas dos cosas. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca es un edema frío, simétrico, duro. ¿No? Mira, frío, simétrico, duro, ¿no? Asociado a factores de riesgo cardiovascular. Pues la pregunta nomás ya salen los factores. Fumaba, diabético, entonces ya van saliendo. En cambio, el edema venoso es un edema que tiende, ojo, esto se queda todo el día. Este es un edema que tiende a aparecer en las tardes y noches. El paciente amanece tranquilo, sin hinchazón. Pero como es un tema mecánico, durante la tarde y noche se hincha la pierna. Se hincha la pierna. Eso es lo que ocurre. Entonces, puede tener hinchazón arriba, todo lo que tú quieras, bilateral. Si se presenta, ahí se presenta en bilateral. ¿No? Pero tiene asociado estigmas varicosos, estigmas venosos.
¿Cuáles son los estigmas venosos? Las arañitas, telangiectasia se llama eso. Las mismas varices, ¿no? Todo verdes, tortuosas. Ahí pueden encontrar ustedes. Entonces, estos detalles hay que tener en cuenta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, estos detallitos nos permiten diferenciar estas dos grandes cosas que lo vemos en el hospital y en la práctica todos los días, ¿ya? Luego están todos los renales. Todos los renales. Nefrótico y nefrítico confunde. Igualito es, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá vas a encontrar que es un edema bilateral, pero que es blando. Suavecito es. Caliente. Simétrico. Doctor, ¿y el edema de insuficiencia renal? Es muy parecido también. Es muy parecido. ¿Ya? Es muy parecido. Así que es bien difícil, pues, ¿no? Si tú ves que aparte tiene en el abdomen, ya estás en anasarca ya. Anasarca lo consideramos desde que ya tiene ascitis incluso. Si tienes ascitis ya fácil también tienes en el pulmón, pues, ¿no? Entonces ya hay anasarca. El cirrótico también hace edema, pero en ellos predomina la ascitis, pues la ascitis es como que te manda, ¿no? El signo de la oleada, todo lo que ahí va a mandar, pues ahí va a mandar, ¿ya? El mixedema y el linfedema. El mixedema es pretibial. Pretibial, o sea, es un edema asociado a problema tiroideo, pero en la región pretibial y es duro. Este es duro, el mixedema es duro. Y el linfedema es uno de los edemas más blandos que existe, pero es unilateral. Es un blando unilateral, ¿no? De repente el paciente tiene un problema de falla de drenaje linfático. Por ejemplo, puede haber una obstrucción ganglionar por un cáncer, por una metástasis. Entonces drena mal. Y como drena mal, estos pacientes tienen cuadros unilaterales, ¿no? Un brazo grande. Miren su cuerpo como es. Dice, oye doctor, mira su brazazo. Es un linfedema. Tócalo, suavecita, ¿no? Sí, suavecita, doctor, ya es un linfedema. Algo ha pasado. Si estudia bien, dice, sí, doctor, me han hecho una mastectomía radical y me han hecho una exéresis de todos los ganglios de la región axilar. Ah, por ahí va la cosa. Sí, pues. Entonces, ¿cómo se valora o cómo se evalúa un edema, ¿no? El edema tiene varias formas de evaluación. Una evaluación es medir el diámetro, ¿no? El diámetro de la región que está hinchada. Otra forma de evaluación es ver el peso diario, ¿no? Cómo está el peso, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen un problema de hinchazón por insuficiencia cardíaca o estado de anasarca, ¿no? Y lo que nosotros buscamos en los pacientes con edema es rápidamente ver la causa, pues. ¿Por qué? Porque la causa del edema, ¿cómo se forma a nivel fisiopatológico? El edema se forma porque hay un aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión de la sangre. Entonces puede ser que está aumentada, por eso que sale, por eso que en el corazón, como es por presión hidrostática, sale pues duro, ¿no? Y otra causa de edema es por disminución de la presión oncótica. Y cuando son disminución de la presión oncótica quiere decir que ya no atrapa agua, entonces el agua se escapa. Estos son edemas blandos. Los edemas blandos son por disminución de la presión oncótica. Así es, puede ser por pérdida de proteínas con el síndrome nefrótico, ¿no? En cambio, la presión hidrostática son edemas duros. ¿Ya? Y hay un edema, que es un edema que pone en riesgo, es la causa más frecuente de muerte en el gran quemado, que se da por aumento de la permeabilidad endotelial, que es un edema inflamatorio. ¿Ya? Eso se llama edema inflamatorio. ¿Que se da en qué casos? En las quemaduras. En las quemaduras. ¿Ya? En las quemaduras vamos a encontrar lo que es el edema inflamatorio. ¿Ya, chicos? Edema inflamatorio. Entonces, esto es importante. Estas pepas son importantes para que tú sigas entendiendo los conceptos cardiológicos que tenemos que ver. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Fármacos en cardiología es un capítulo un poquito más, es como el tema 1, es un poquito más extenso, que también vienen todas las preguntas. Si es un tema de baja, yo le pongo de baja porque es que en cardio casi todo es alta, pues. Casi todo es alta rentabilidad, porque todos ustedes caen en cardio, todititos caen como moscas, así, ¡pum!, en el examen en cardio. ¿Ya? Entonces, fármaco también es un tema importante para recordar, pero no me gusta
Mira, ¿pueden creer que estamos 1 hora y media acá? Yo no he sentido, ¿ah? Parece que estuviera hablando, no sé, un en vivo de Instagram, ¿no? Hablando con mis patas. No se siente. Pero la idea es que ustedes puedan sentirlo suave para no maltratarse como se maltrataban en gineco, creo que se quedaban hasta la 1 de la mañana. La idea es no, porque acuérdense que esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia, ¿ya?